Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar primer libro de Crónicas, capítulo 2, los hijos de Israel. Voy a invitarte para que oremos. Amante Padre Celestial, que también habitas entre nosotros para cuidarnos y otorgarnos dones maravillosos, te pedimos, Señor, que nos concedas el poder de tu Espíritu para poder comprender tu palabra y sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por tu amor, pues solicitamos esta bendición en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. El libro de Crónicas está desarrollando una línea de tiempo para mostrar el origen del pueblo de Israel. Las genealogías generalmente nos causan incomodidad porque es una lista de nombres que uno nunca pudo distinguir o por lo menos conocer. Para algunos de los que vivimos en este tiempo, casi no tenemos en cuenta nuestra genealogía. No sabemos de dónde procede nuestra familia. Pero para los israelitas, este era un oficio importante porque marcaba el papel que cada uno tenía en la comunidad. Vamos a estudiar este capítulo donde se presenta la genealogía de Jacob, llamado también Israel. Los versículos 1 y 2 son de transición entre las genealogías anteriores y la de las tribus de Israel. Leamos. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Estos son los que dieron origen a lo que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. La manera en que se presenta en este capítulo es muy particular. El orden es el siguiente. Primero los 6 hijos de Lea, la primera esposa de Jacob. Luego sigue Dan, que pareciera que estuviera fuera de orden, pero es también el que sigue en la línea familiar. Después siguen los 2 hijos de Raquel, la segunda esposa de Jacob. Entonces el otro hijo de Bila, la primera concubina. Y al fin los 2 hijos de Silba, la segunda concubina. En vez de aparecer Dan en el orden que correspondería como el primer hijo de Bila, aparece después de los 6 hijos de Lea. Este es el lugar que ocupa su nombre entre los hijos de Jacob cuando éste pronunció su bendición profética antes de su muerte. De aquí en adelante hasta el capítulo 4 se desarrolla la genealogía de Judá, a la que más importancia se le da por ser la tribu de David. Así que vamos a estudiarla por partes. Lo primero, los versículos 3 y 4, se habla de los hijos de Judá. Leamos. Los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, la cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Tamar, nuera de Judá, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Judá, según este registro, son 5. 3 hijos eran de su esposa Súa y los otros 2 de Tamar, quien había sido su nuera. Recordemos la historia, que ella se disfraza de prostituta y Judá duerme con ella y queda encinta. Judá quería apedrearla y librarse de la promesa que le había hecho de entregarle su hijo menor como esposo. Pero ella descubrió quién era el padre del hijo que estaba esperando, y Judá reconoce su error y la recibe en casa. Por eso se agrega un detalle, que era el hijo mayor de Judá, y este fue muerto por Dios porque era muy malo. Leamos Génesis capítulo 38, versículo 7. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Este era el que había sido esposo de Tamar.
Ahora, volvamos a nuestro texto de estudio de Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6. Los hijos de Fares, Hezrón y Hamul, y los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dará, por todos 5. Estos fueron los hijos de Fares y Zera, que fueron los hijos de Tamar. De aquí se destaca Simri, el hijo de Zera. Leamos el versículo 7. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Carmi, padre de Acán, era hijo de Sabdi o Simri, pero el cronista ha omitido aquí este detalle. Así que Acán era una especie de nieto de Simri. El nombre de Acán proviene del hebreo Acar, que significa, según algunas autoridades, perturbar, convertir en tabú, expulsar del intercambio social. Recordemos que Acán fue el que, estando en la toma de Jericó, guardó y ocultó algunas cosas cuando Dios le dijo que no tomara nada de Jericó, que todo debía ser destruido. Fue declarado anatema. Josué se dirigió a Acán con la pregunta: ¿por qué nos has turbado? Acán fue ejecutado en un lugar llamado el Valle de Acor, que significa el Valle de la Turbación. Sigamos leyendo, versículo 8. Azarías fue hijo de Etán. Bueno, Etán era hijo de Zera. Zera era el hijo de Tamar y Judá. Viene entonces la familia de donde nacería David, la de Esrom, hijo de Fares. Leamos los versículos 9 al 17. Los hijos que nacieron a Esrom fue Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a Eliab, su primogénito, a Abinadab el segundo, el tercero fue Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, el ismaelita. Evidentemente era importante el clan de Esrom entre los descendientes de Judá, pues los versículos 9 al 55 de estos capítulos se dedican solamente a hablar de los descendientes de Esrom. Uno de los hijos de Esrom fue Jerameel, que se estableció en el sur de Judá. Los otros hijos de Esrom fueron Ram y Kelubai. Kelubai quizás es un término que designa al clan de Caleb, el hijo de Esrom. Ahora, se da preeminencia a la descendencia de Ram porque de allí nace David. Ram engendró a Abinadab y también fue hijo de Ram Naasón, que fue capitán de Judá durante el Éxodo. Este engendró a Salmón, que se cree que fue el fundador de Belén. Salmón engendró a Booz, el que se casó con Ruth, la moabita. Estos engendran a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí tuvo 8 hijos, de los cuales David era el menor, aunque aquí aparece que el séptimo hijo de Isaí era David. Quizás uno de los hijos de Isaí murió sin dejar progenie. Tanto en Crónicas como en Samuel, Eliab, Abinadab y Simea o Sama aparecen como los primeros 3 hijos de Isaí. Pero también se menciona que Isaí tuvo 2 hijas, Sarbia y Abigail. Recordemos que Sarbia fue la madre del general de confianza de David, que fue Joab. Su hermano era Abisai y el menor era Asael. Abigail se dice que fue madre de Amasa, que fue el general que se unió a Absalón. Amasa era sobrino de David, por lo tanto Joab, hijo de Sarbia, y Amasa eran primos hermanos. Seguimos con la descendencia de Esrom.
versículos 18 al 20. Caleb, hijo de Esrom, engendró de Azuba, su mujer, a Geriot. Los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Cuando murió Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Aquí se menciona a Caleb, pero debemos aclarar que es obvio que no se trata de Caleb, hijo de Jenofoné, el contemporáneo de Josué y conquistador de los distritos de Hebrón y Debir, pues Esrón entró a Egipto con Jacob, y su hijo Caleb fue bisabuelo del constructor del tabernáculo. Así que no tiene nada que ver con Caleb que conocemos en la historia de Israel al salir de Egipto. Se nos dice que tuvo un hijo que se llamaba Azuba, que a su vez fue padre de Geser, Sobab y Ardón. Pero Caleb se volvió a casar con Efrata y tuvo un hijo que se llamó Ur, fue el padre de Belén. Efrata fue el nombre original de Belén. Ur engendró a Uri y Uri engendró a Besaleel, quien fue el hábil artífice del templo. Pero ahí no termina la historia de Esrom. Él se volvió a casar. Leamos los versículos 21 al 24. Después Esrom se unió a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó por esposa siendo él de 60 años, y ella dio luz a Segub. Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Después que murió Esrom en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrom, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Aquí se trata acerca de otro grupo de descendientes de Esrom que se establecieron en Galaad al este del Jordán. Él, siendo un hombre de 70 años, se casó con la hija de Maquir, quien fue el primogénito de Manasés y padre de Galaad. Con ella tuvo un hijo que se llamó Segud, quien fue padre de Jair, un juez que tuvo 30 hijos. De allí se menciona que tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Posteriormente Jesur, que representa a un pueblo árabe independiente, y Aram, que son los arameos, se establecieron en estas tierras. Jair estableció posteriormente 70 ciudades que aún quedan y se mencionan en la historia de Salomón. Ahora, entonces vienen a describirse los hijos de Jerameel, que era hijo mayor de Esrom. Leamos los versículos 25 al 33. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrom, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, la cual fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fue Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abigail, la cual dio a luz a Abán y a Molit. Los hijos de Nadab, Selet y Apiam. Y Selet murió sin hijos. Isi fue hijo de Abcaim. Sesán fue hijo de Isi. Y el hijo de Sesán fue Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán fue Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Bueno, hermanos, los descendientes de Jerameel constituían un clan independiente en el tiempo de David y habitaban en el Negev al sur de Judá. Este es el único lugar de las Escrituras donde se encuentra esta genealogía. En los siguientes versículos se toma la lista de los descendientes de Sesán, que era nieto de Onam, hijo de Esrom. Leamos los versículos 34 al 41. Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jarja. A este Sesán dio a su hija por mujer, y ella le dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabab. Sabab engendró a Eflat. Eflat engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Geles. Geles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismai. Sismai engendró a Salum.
Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Sesán no tuvo hijos, pero sí hijas, y por medio de ellas especialmente se multiplicaría su familia. Todas estas 14 generaciones que se mencionan es para destacar a Elisama. Se supone que Elisama vivió por el tiempo del cronista. No se conoce ningún contemporáneo de Esdras que lleve su nombre, pero Jeremías capítulo 36, al verso 12, habla de un Elisama que fue uno de los príncipes de Judá en el tiempo de Jeremías y que ocupaba el cargo de escriba. Al parecer es el que se refiere en esta genealogía. Volvamos otra vez a Primera de Crónicas capítulo 2. Ahora se describe la descendencia de Caleb, versículos 42 al 50. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón, hijo de Samai, y Maón fue padre de Betsur. Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Aram, a Mosa y a Jasés. Y Aram engendró a Jasés. Los hijos de Hadai, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Safat. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirjana. También dio a luz a Saab, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Este Caleb que se menciona aquí, volvemos a repetir, no es el de la historia de Josué, sino un antepasado que era hijo de Esrom. Se dice que el primogénito era Mesa. Mesa fue el caudillo de un clan de descendientes de Caleb que se estableció en Sif, al sur de Hebrón. Muchos de los nombres que siguen tienen importancia geográfica. Quizá los descendientes recibieron su nombre de acuerdo con sitios geográficos o los sitios tuvieron los nombres de sus fundadores. Sif estaba en una región montañosa de Judá y Maresa en Cefela de Judá, al noreste de Hebrón. Todos estos representaban los descendientes de Caleb. Pero en el mismo versículo 50 se presenta una nueva lista: los hijos de Ur, primogénito de Efrata, esposa de Caleb. Leamos los versículos 50, la última parte, hasta el versículo 55. Dice: los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jeraim, Salma, padre de Belén, y Jaref, padre de Bet Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jeraim, fueron Aroe, la mitad de los Manaetitas, y las familias de Kiriat Jeraim fueron los Itritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, de los cuales salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén, los Neofatitas, los Atrofbet-Joab, la mitad de los Manahetitas, los Soraitas y las familias de los escribas que habitaban en Jabes, los Tirateos y los Simeateos y los Sucateos. Estos son los ceneos que vivieron de Amat, padre de la casa de Recab. Aquí se menciona a Sobal, que aparece como una de las cabezas del clan de Judá más adelante. Kiriat Jeraim era una ciudad de los Gabaonitas, que hemos estudiado en veces pasadas, y termina hablando de la casa de Recab. En el tiempo de Jeremías, los recabitas ocupaban una posición honorable entre los judíos. Jonadab, hijo de Recab, apoyó decididamente a Jehú contra el culto de Baal, y Malquías, hijo de Recab, fue gobernador de un distrito de Judá durante el tiempo de Nehemías. Apreciados amigos y hermanos, en esta lista ninguno es pasado por alto, pero tampoco nadie es pasado por alto en las listas que Dios tiene de sus hijos. A todos conoce por nombre y no se confunde con ninguno.
Cada uno vino a la existencia con un propósito. Dios tiene planes maravillosos para cada uno, pero es la decisión de cada uno lo que marca si estos planes se llevan a cabo o no. Deja que el Señor haga su obra en ti y el resultado será siempre paz y gozo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.